Vamos hoy a hablar de varias circunstancias importantes que ha tenido que tratar el Ministerio Público en las últimas horas, en los últimos días y semanas, empezando obviamente por un tema que fue bastante complicado, controversial para toda la República Bolivariana de Venezuela, como es el tema de la gasolina, la venta ilegal que pudo haberse dado en algunas estaciones en el país. Y obviamente siempre recordar, querido amigo, querida amiga, cuando usted tenga la lamentable circunstancia de sentir la escasez, en este caso de gasolina, de alimentos o de medicina, nunca olvidar las aproximadamente 1000 medidas coercitivas que a partir del gobierno de Obama, a partir del año 2013, y que obviamente se acrecentó de manera monstruosa a partir del año 2017, bajo el mandato de Donald Trump, en donde obviamente estas medidas, estas sanciones se han multiplicado. Recuerde siempre que las sanciones a nuestra industria petrolera PDVSA, la prácticamente fanática, criminal persecución a cualquier intento del Estado venezolano de comerciar lícitamente nuestra riqueza, que en este caso el petróleo o el oro, es perseguida, sancionada delictivamente, ilegalmente por los Estados Unidos, por su gobierno, como ha ocurrido incluso recientemente con unos tanqueros que venían en ese fin, y que obviamente nosotros hemos ido como Estado venezolano avanzando en relaciones globales, multilaterales, de una diplomacia multipolar que ha dado éxito. En este caso hemos visto el éxito en este sentido con las relaciones con Irán, también un país bloqueado, perseguido por Estados Unidos. Pero quiero recordar esto como preámbulo para abrir este tema, porque es increíble que alguna gente aún todavía, me imagino minoría, entienda que cuando no hay gasolina, cuando hay escasez muchas veces de medicina, de alimento, incluso en plena pandemia, eso ocurre por arte de magia o por culpa de manera prácticamente indiscutible, según pudiera transmitirse por medios globales del gobierno, obviando esto que he dicho: las sanciones, el bloqueo que Venezuela ha sufrido para colapsar la sociedad venezolana y producir una explosión social que derroque a un gobierno legítimamente constituido. Obviamente hemos resistido todo ello, y en medio de eso el Estado venezolano, a través del Ministerio Público, entiende que no podemos permitir que, estando estas circunstancias que he señalado, algunas personas, mafias, grupos o lo que fuera, quieran aprovecharse de la circunstancia y creer que no van a ser perseguidos o sancionados. En este caso, quiero recordar que uno de los temas que ha tenido repercusión en la población ha sido obviamente el tema de la gasolina, producto del bloqueo que aplica Estados Unidos a Venezuela. Queremos informar en este sentido lo siguiente: durante los días de cuarentena que han transcurrido, el Ministerio Público ha contabilizado hasta la fecha aproximadamente 100 detenciones de ciudadanos vinculados a hechos de corrupción en estaciones de servicio, ya sea por apropiación o por comercialización ilegal de la gasolina. En este lapso fueron detenidos 58 particulares y 39 funcionarios, la gran mayoría pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana. De estos 97 detenidos, 70 se encuentran en este momento privados de libertad y 27 tienen medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad. Quiero destacar que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción,
los administradores, operadores, vigilantes y demás personal de las estaciones de servicio, a pesar de no ser funcionarios públicos, ejercen una función pública de carácter temporal o permanente y en consecuencia deben ser investigados en base a la mencionada ley contra la corrupción. El caso polémico, controversial y totalmente, yo diría, inédito en la historia reciente, como es el de DirecTV, la insólita y yo diría intempestiva, pero entre comillas intempestiva, acción de retirar su señal de nuestro país, a pesar, por cierto, de que empezando este año 2020, esta empresa como que ya sabía que tenía que obedecer a las instrucciones que el gobierno estadounidense les dio para también, aparte de limitar el acceso a la gasolina, a los alimentos, a la medicina, porque ya hasta la Organización de Naciones Unidas ha hecho una importantísima revelación del daño que esto está causando, en este caso a la población venezolana, este tipo de sanciones, inclusive en medio de una pandemia que no tiene, lamentablemente por ahora, una resolución hasta tanto no se consiga la vacuna para el COVID-19. En medio de todo ello, no conforme la administración estadounidense de cercar al pueblo de Venezuela en el acceso a medicina, alimentos, repito, gasolina, etcétera, la agarró también con el tema de el acceso a canales televisivos, inclusive nacionales, que tenían la señal direccionada con DirecTV. Ustedes saben que hubo una instrucción, hubo una orden que dio el llamado Departamento del Tesoro y todos sus satélites para que se retirara la señal, a pesar, como dije inicialmente, desde enero, febrero, marzo, ofrecían paquetes de venta, vamos a decir, de codificadores, de programas inclusive baratos, hicieron una especie de ofertas para que se diera una compra masiva o una suscripción masiva hacia esta empresa, y de pronto, sin ningún tipo de negociación, acuerdo bilateral, retiraron la señal. Y eso obviamente es un delito aquí y en cualquier lugar del mundo. Es un delito. Pero tenían este plan siniestro ya concertado hacía meses de dejar sin señal esta empresa a la población venezolana. Recordemos entonces que hasta el mismo día de la suspensión de sus actividades, en distintos comercios del país se vendían decodificadores y suscripciones de DirecTV a precios cercanos a los $100. Todas las personas que compraron esos equipos perdieron su dinero por la decisión ilegal de esta empresa. Por estos motivos, entonces, el pasado 5 de junio fueron aprehendidos los directivos antes mencionados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que actuó en este caso como órgano auxiliar del Ministerio Público. El martes 8 de junio se llevó a cabo la audiencia de presentación de aprehendidos, en la cual el Ministerio Público les imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir, siendo impuestos en este sentido, y así fue acordado por el Tribunal de la Causa, las respectivas medidas de privación de libertad. Cabe destacar que el ahora imputado Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la mencionada empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a DirecTV Venezuela a finales del año 2019, lo que constituye uno de los indicios de que desde entonces
se estaba preparando el cese de las operaciones, pero de manera clandestina, obviamente, sin hacerlo de forma consensuada, negociada, acordada con el Estado venezolano, para estafar a centenares de miles de personas. En este sentido, el Ministerio Público informa de estas acciones que siempre van a estar apegadas a la Constitución y a la ley para perseguir el crimen, la delincuencia organizada y todos los delitos que atenten contra la paz republicana. Muchas gracias.